Las diferencias en el gabinete por la reforma al maíz transgénico. Esta es la portada de esta semana en la revista Contralínea, la portada número 939, y fue una investigación que mencionaba al inicio del programa, realizó nuestra compañera Nancy Flores en torno a la propuesta de ley que tenía la Secretaría de Agricultura de proteger el maíz nativo de únicamente la modificación de los transgénicos, pero al hacer consultas, nuestra compañera Nancy, y también al hacer la revisión de lo que se tenía en torno al maíz, pues quedaba bastante endeble. No era el concepto a utilizar para proteger el maíz nativo, sino el tema acá era la protección del maíz nativo con un concepto mucho mayor que permitía una protección más amplia en torno a ocupar en la modificación de la ley el concepto de organismo genéticamente modificado. Ese es el concepto que podría permitir proteger de una mejor manera al maíz nativo en la parte de la siembra, y también después lo que podría venir, porque hay distintos estudios en torno al maíz en donde se indica que el maíz transgénico es difícil que no implique también una contaminación a los otros maíces nativos en la parte correspondiente a lo que tiene que ver con la agricultura, y sobre todo con la forma en la que el maíz se va germinando, y sobre todo también cómo hace esta producción el maíz al momento de crecer y ya estar maduro. El maíz tiene esta facultad, esta propiedad de que la forma en la que se va diseminando su grano, y sobre todo la forma en la que germina es de una forma cruzada. Entonces es difícil que la producción del maíz transgénico no se quede únicamente en un solo lugar, sino iba a terminar probablemente contaminando también a otros cultivos que no eran de maíz transgénico. Esta investigación está publicada en la revista Contralínea desde el 8 de febrero, el fin de semana se publicó, y aborda las distintas diferencias que hay en el gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum en torno a la modificación de esta ley del maíz. Desde la SADER, que tiene como titular a Julio Verdeguer, se intentó imponer la iniciativa de reforma que beneficia a las transnacionales en perjuicio del pueblo mexicano y también en contra de la soberanía alimentaria nacional. Y es que acá la propuesta es que abría la puerta a la siembra de semillas genéticamente modificadas que son dañinas también a la salud y al medio ambiente, y que son desarrolladas por distintas empresas internacionales, entre ellas Bayer Monsanto, y también la otra principal es Syngenta, al tiempo que se desprotegía al centro de origen de este alimento, o sea, el territorio nacional, y también a otras partes de otros países, pero particularmente a nuestro país. Es que este alimento, pues bueno, se iba a intentar proteger de una forma bastante limitada con esta forma en la que se estaba haciendo la modificación de la ley desde la SADER. Tras la consulta que hizo la revista Contralínea en la conferencia matutina el 4 de febrero, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió a la Cámara de Diputados frenar la discusión que había en torno a esta reforma y establecer distintas mesas de trabajo que eran urgentes con varios secretarios de Estado. Entre ellos estaba la Secretaría de Agricultura, estaba también la Semarnat, estaba también Ciencia, que era anteriormente el CONACYT, y también la Secretaría de Economía, esto para explicar los alcances reales de la propuesta y escuchar también a la campaña Sin Maíz No Hay País, que es una organización que ha tenido desde hace varios años como objetivo proteger al maíz por toda la cultura que hay, por toda la relevancia que tiene el maíz en nuestra cultura nacional. El intento por imponer esta reforma involucraba no solamente a la SADER, sino también a las otras secretarías, quienes habrían acompañado a Verdaguer, al secretario de Agricultura, en este intento fallido. Para explicar un poco más sobre este tema, nuestra compañera Nancy Flores realizó distintas entrevistas. Vamos a empezar con la de Mercedes López Martínez. Ella es representante común de la demanda maíz y también es directora de Vía Orgánica Ciudad de México. Vamos a ver esta entrevista.
Y para continuar con esta reflexión acerca de lo que está pasando con los maíces transgénicos y sobre todo con la propuesta de reforma que ha presentado la Presidencia de la República, que elaboró la Secretaría de Desarrollo de Agricultura y Desarrollo Rural, nos acompaña Mercedes López Martínez por videollamada y también ella es representante común de la demanda del maíz, de esta búsqueda histórica de que se protejan los maíces nativos y también es directora de Vía Orgánica Ciudad de México. Me da mucho gusto saludarla, Mercedes. Gracias por la oportunidad de conversar con Contralínea. Bienvenida. Muchas gracias, Nancy. Al contrario, gracias de platicar, por la oportunidad de platicar contigo y con tu público. Justo para preguntarle, porque hemos dado seguimiento en la revista Contralínea sobre esta reforma o esta iniciativa de reforma que se había enviado y bueno, todo lo que estaba, digamos, lo más crítico de esta iniciativa que desprotegía en realidad los maíces nativos mexicanos. Hay una oportunidad que se abre luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum pues llamara a este diálogo, ¿no? A escuchar a la campaña Sin Maíz No Hay País y a todos los que han participado históricamente en la defensa. ¿Cómo observa este momento que estamos viviendo, pues a raíz justamente de estas críticas que se hicieron desde la parte científica, desde la parte legal y desde el propio activismo? Mire, es un momento, primero hay que contextualizar y hay que decir que es un momento histórico fundamental en el mundo. En México se está jugando una batalla que va a ser crucial para todos los países. La defensa de la soberanía en general, de la soberanía alimentaria, la defensa de las semillas comunes, de una alimentación sana, de calidad y donde las propias poblaciones lo determinen. En ese sentido, la campaña nacional Sin Maíz No Hay País, pues que tiene muchos años, como ya conocemos, de largo aliento, también luchando contra los transgénicos, por el campo desde las comunidades campesinas, ha sido relevante. Y justo se hizo un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum porque esta propuesta de reformas constitucionales carecía de tres puntos fundamentales. Uno, el hecho de que se hablara de que se iba a prohibir el maíz transgénico, cuando sabemos que transgénico solo es una modalidad de toda esta tecnología que aplican las empresas semilleras en semillas, en alimentos de una manera antinatural y que pues eso deja de fuera otras modalidades como CRISP-9, por ejemplo, ¿no? Que tiene que ver con toda esta sustitución genéticamente modificada. Pedimos que se ampliara genéticamente modificado, pedimos que como el decreto presidencial del 2023 lo establecía, se prohíba el uso de maíces genéticamente modificados en la alimentación de las personas en México, que sobre todo que nos llega por la tortilla, que es nuestro alimento principal y otros derivados, y pedimos que el maíz no se declarara solo como un elemento de identidad, sino de bioculturalidad para México y para Mesoamérica. Nuestra voz fue escuchada con mucho respeto por parte de la presidenta, es algo que valoramos mucho. Sentimos que, como comentábamos hace un momento, pues eh, estas restricciones o el que no se abordaran estos temas fue intencional. Pensamos que esto viene pues de la Secretaría de Agricultura, básicamente, donde sabemos que el titular pues tiene una trayectoria cercana a varias empresas transnacionales semilleras también y nos parece y reconocemos mucho esta posibilidad de abrirse, de escucharnos y queremos participar en los diálogos y el debate que se den como sociedad civil y como demanda que desde hace casi 12 años pues ha detenido la siembra comercial de maíces genéticamente modificados por una medida precautoria en el centro de origen. Y justo sobre esto que mencionaba, que hay una intencionalidad, o por lo menos es lo que se percibe dentro de quienes han luchado en esta defensa pues histórica de los maíces nativos, exactamente cuál sería la cercanía de el secretario Julio Verdeguer con estas semilleras, porque eso no se habla y me parece a mí que ha habido un silencio cómplice también desde las corporaciones mediáticas de acompañar justamente esta iniciativa.
incluso pues eh, aprovechándose, ¿no? De que hay desconocimiento de los conceptos científicos y también de los conceptos legales, pues para hacer pasar que esto era una defensa de los maíces cuando en realidad era exactamente lo contrario. Mira, hay un antecedente. El secretario de Agricultura, Villalobos, que fue el anterior, pues sabíamos que tenía una complicidad por trabajar en ICA y por una serie de relaciones también que mantenía con estas empresas. Y por una trayectoria que desde la campaña Sin Maíz no hay país, pues conocimos de choque y de tratar de favorecer a estas grandes empresas. Y bueno, sabemos que Julio Verdeguer también fue director de la FAO, él estuvo establecido en Chile. Sabemos que la FAO tiene iniciativas interesantes, pero otras como no querer hablar de soberanía alimentaria y hablar de seguridad alimentaria, que es muy limitante, pues viene de ahí, no conoce el país y bueno, pues hay un antecedente porque él también fue parte de ICA, ¿no? Entonces lo presumimos, no tenemos pruebas tangibles, no lo digo, esto es muy complejo, pero bueno, por la trayectoria, por lo que ha demostrado él, pues sabemos, ¿no? Que hay una cercanía a estas empresas y sabemos también, pues que a nivel internacional hay una ciencia a modo con estos grupos empresariales tan poderosos. Sabemos que el gobierno de Estados Unidos o incluso varios científicos que orientaron a gobiernos anteriores como a Peña Nieto, pues han sido parte del staff de las empresas transnacionales y de pronto entran al gobierno. Esto sucede mucho en Estados Unidos o que las investigaciones también aparentemente científicas sin conflicto de interés, pues son apoyadas mucho por estas empresas transnacionales, los viajes que les ofrecen, estas revistas de punta internacional, pues son apoyadas por muchas de estas empresas para que las investigaciones sean a modo, ¿no? Entonces, esto es lo que presuponemos. Y bueno, pues ahí lo importante es que se sigue resistiendo, las comunidades campesinas siguen sembrando milpa y maíz, pese a todos los obstáculos que hay, seguimos resistiendo desde la campaña, desde la demanda, y cuando tú le hablas a la población del maíz, que el maíz está en peligro, pues la gente, aunque no conozca cuántas razas, cuántas variedades y toda la riqueza y biodiversidad, pues la gente lo defiende, ¿no? Entonces estos son antecedentes muy importantes de cultura, de tradición, de comida, de gastronomía, de religión en México con el Popol Vuh. Claro, también preguntarle justamente en esta coyuntura que vamos a vivir en los próximos días, pues ya hay un llamado también desde el propio Congreso, particularmente la Cámara de Diputados, que es donde iba a pasar como primera cámara revisora o dictaminadora, que abre justamente a escuchar estas voces que estaban pues pidiendo una revisión exhaustiva de esta iniciativa. Preguntar, ¿participarán? ¿Qué es lo que se solicitará en estas mesas de diálogo? ¿Cuáles son los no negociables que realmente garanticen nuestros maíces, ¿no? Su vitalidad, su viabilidad y sobre todo, pues, su permanencia en el planeta, porque sabemos que parte de lo que tiene esta biotecnología, pues también es hacer que las cosas caduquen, ¿no? Esta obsolescencia que le programan a las semillas para que no se reproduzcan. Entonces, ¿qué serían esos puntos no negociables? Mira, por supuesto que vamos a participar. Ahorita no hay mucha claridad, sí, como campaña, y justo porque hicimos este llamado de atención y desde la campaña, pues que tú sabes, reúne a más de 300 organizaciones de sectores campesinos, sectores de mujeres, de alimentación, cocineras, chefs, personas consumidoras, pues tenemos una voz muy poderosa que fue escuchada por la presidenta. Queremos participar en las mesas de una manera equilibrada, equitativa, y sabemos que la gente de la industria, sobre todo representada por el Consejo Nacional Agropecuario en México
y otros grupos aparentemente campesinos que ellos manejan van a hacer un gran cabildeo y una gran presión también, pero bueno, ya tenemos años de tradición, hemos logrado que el Día Nacional del Maíz se institucionalice en las efemérides, por ejemplo, hacer esta conciencia. Y pues vamos a estar presentes en varios frentes, ¿no? De los que venimos participando en defensa de toda esta biodiversidad. Y los puntos no negociables son esos, que no se hable solo de maíces transgénicos, que se hable de la prohibición en el centro de origen de la siembra de maíces genéticamente modificados, que esos maíces no se usen en la alimentación, vienen con glifosato, vienen con una serie de problemas de salud que se han demostrado que generan cáncer, tumores, el consumo de estos maíces, pero el glifosato también por la Organización Mundial de la Salud fue declarado cancerígeno, entonces ese es otro punto no negociable, no queremos esos maíces, no queremos que se siembren, queremos que se aliente la producción campesina en el país para que se produzcan los maíces que necesitamos, incluso esos maíces amarillos que se importan de Estados Unidos, que son para forraje o para bioinsumos, que se produzcan en México apoyando a las comunidades campesinas, a todas estas tierras ganaderas que se han devastado y que se vuelva a apoyar con agroecología también. Y lo que tampoco vamos a negociar, pues es que esos granos lleguen enteros. Estamos pidiendo que se partan esos granos para que no se puedan volver a sembrar. Este es el centro de origen y diversificación permanente, pero también desde la demanda colectiva, un punto que es fundamental reiterar es que queremos que haya una prohibición definitiva y para siempre de las y los magistrados para que no se siembre ese maíz genéticamente modificado y para declarar que esos maíces genéticamente modificados son un peligro para la biodiversidad de las generaciones presentes y futuras, pero también no queremos ceder en el tema de la soberanía alimentaria, del cuidado del agua, de la biodiversidad, de la no contaminación de especies. Como tú dices, el maíz es una planta que muy fácilmente se reproduce, se contamina por la polinización de los insectos, del viento y destruirían toda esta riqueza biodiversidad. Y queremos y no vamos a negociar el derecho soberano de decidir qué comer, qué sembrar y mantener esas tradiciones alimentarias tan sanas que se han perdido pues por una avalancha de alimentos y bebidas ultraprocesadas que vienen de todo este grupo poderoso de empresas transnacionales que trabajan muy cercanamente. Y que además no necesitamos, ¿no? O sea, México tiene, digamos, en su producción cubierto su mercado. O sea, México no necesita de esos maíces, quizá para consumo de los animales, ¿no? Esto del forraje, quizá. Pero era muy claro el decreto del presidente López Obrador cuando decía, en tanto no se tenga soberanía también sobre esos maíces que son para producción de animales, ¿no? Eso también se debería de establecer, que, bueno, primero que México no lo necesita, que México tiene la capacidad de producir el maíz que consumimos en nuestra alimentación y segundo que pues también deberemos de buscar la soberanía del maíz que se utiliza para forraje. Claro, claro, es fundamental. Sabemos que hay toda una serie, hay décadas a raíz de la instauración del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, donde se abandonó al campo mexicano, donde se dejó de apoyar, donde la agricultura industrial empezó a privar con grandes monocultivos, sobre todo para exportación, ¿no? Es irónico que México sea de los principales productores de alimentos orgánicos, pero que se vayan a Estados Unidos, a Canadá, a otros países y la gente no lo viva, ¿no? O no lo disfrute también. Hay todo un modelo de consumo también del que hay que hablar
que es un modelo depredador, que la gente como consumidora tiene que hacer conciencia y tiene que elegir qué comprar, dónde comprar, productos locales, productos de temporada, pagar el precio justo, dejar de comprar en supermercados y en estas grandes corporaciones y comprar en los mercados, en los tianguis, a la gente productora que está en todas las ciudades de México. Aún la gran ciudad de México, pues la mitad es rural, ¿no? Y la mitad es urbana. Entonces hay que pensar en reestructurar ese modelo de consumo, ese modelo de producción también, apoyar con tecnología, apoyar con conocimientos, con formación a las poblaciones campesinas para que regresen a toda esta parte de siembra agroecológica. Y no es un invento de ecologistas locos o radicales, como nos llaman la gente de estas empresas. La FAO llamó en 2018 en un congreso, un simposio internacional, a volver a la agroecología porque el modelo de agricultura industrial no ha quitado el hambre, los transgénicos no han acabado con el hambre como quedaron, y el hambre es un problema de otra naturaleza estructural, de falta de distribución, una distribución inequitativa, pero también han contaminado la tierra, han contaminado el agua y la destruyen. Hay otros modelos agroecológicos. El doctor Antonio Turrent, que es parte de nuestra demanda y fue Premio Nacional de Ciencias, tiene la propuesta MIAF, milpa intercalada con árboles frutales, para rescatar tierras, volver a sembrar maíz y producir lo que necesitamos. Es un proceso gradual, pero que podemos y tenemos que lograr con suficientes apoyos y tecnología. O en vía orgánica tenemos el proyecto El Billón de Agaves, donde se produce a raíz de los desperdicios de los agaves alimento muy nutritivo, fermentado para aves de corral, para vacas, o sea, para forraje, sin desperdiciar agua como se hace con estos maíces, sin que sean transgénicos. Es una alimentación muy natural que al comerla las personas, pues crea un ciclo virtuoso, ¿no? Entonces, claro que existe la posibilidad, tenemos que remontar este modelo y tenemos que regresar a lo agroecológico. Y ya con ACID, el gobierno pasado, pues investigó, hay muchísimos bioinsumos, muchísimos ejemplos en todo el país de producción sin químicos, sin transgénicos, sin glifosato. También consultar con usted esta etapa que sigue, que es justamente escuchar a quienes han estado en la lucha por los maíces. Hay, pareciera, una confusión acerca de estos maíces híbridos con los genéticamente modificados, pues porque intencionalmente se está tratando de hacer creer que estas, digamos, estas prácticas del propio campesino, de las propias personas que están en el campo, en realidad serían genéticamente modificados, cuando eso es falso. ¿Por qué no nos habla de esta pues confusión intencional que se ha tratado de sembrar en esta discusión? Claro, bueno, sabemos que las políticas también de los gobiernos de hace algunos años era repartir semillas híbridas. Y aquí hay un trabajo no en el ADN, no se, desde el laboratorio no se trabaja en el ADN de las plantas insertando pues ADN de animales o de otras plantas que no tienen nada que ver. Es un trabajo que se hace también en pues diferentes centros de investigación, universidades y en las propias empresas, ¿no? Pero sí se trata de decir que México está consumiendo desde hace años transgénicos, que México no tiene ningún problema. O sea, los efectos del consumo de estos productos no se miden a corto plazo. Es como el tabaco. El tabaco, las consecuencias en los pulmones, en el cáncer, no se puede medir en un año, en 2 años, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si se hubiera permitido, no se hubiera detenido delante por la demanda colectiva, por su medida precautoria, la siembra de comercial de maíz genéticamente modificado en México, pues que se hubieran contaminado todos los maíces, se hubieran desaparecido, ¿no? Y que estaríamos alimentándonos con transgénicos y esto sería muy grave porque, como yo te decía, la Organización Mundial de la Salud ya habló de que
el glifosato, que es el herbicida adjunto, produce cáncer, pero también esta bacteria Bt que le insertan a los maíces o a las soya, los productos, semillas genéticamente modificados, pues destruye el estómago de los insectos que los consumen y cada vez van empleando e insertando más esta bacteria porque se hacen resistencias, ¿no? Entonces, este es un tema muy fuerte, muy grave en el que hay que incidir. Las comunidades campesinas usan semillas híbridas, pero también muchas siguen conservando sus semillas. Se han perdido muchas, pero también están preservando. Hay ferias, hay intercambio de semillas. La gente migra de Oaxaca a Baja California y se lleva sus semillas. Es un intercambio rico y permanente. Tenemos que recuperar esa biodiversidad, ponerla en el foco y decir que es importante seguir preservando toda esta riqueza se habla de 59 a 64 razas y miles de variedades de México, de maíces que sirven para muchísimos usos alimentarios, pero que también son usados como una mercancía, bioinsumo por las empresas, y esa es la visión que tenemos que atacar. El maíz es vida, es cultura, es tradición, es cosmogonía, es vida, es tradición, es riqueza. Entonces, esa es la parte que hay que dejar muy clara y que decir que vamos a seguir resistiendo. Y bueno, claro, también en esta oportunidad que se tiene de revisar estos temas, pues justo el día de ayer se publica en el diario oficial este acuerdo que tiene que ver con que México perdió el panel del TEMEC sobre maíz. Lo perdió en ciertos términos. Este acuerdo indica que, pues, ya no es aplicable el decreto presidencial. La presidenta hoy, 6 de febrero, decía en su conferencia matutina que llevar a rango constitucional esta protección, pues ya salvaría este capítulo y que para llevarlo a rango constitucional, pues se iban a escuchar todas las voces. Esto bastaría, o sea, bastaría que con que se tome en cuenta pues esta opinión de la campaña Sin Maíz No Hay País, de científicos, de científicas, activistas, abogados, abogadas, en el sentido de que ya llevándolo a rango constitucional, que diga organismos genéticamente modificados, una prohibición de siembra, prohibición más, digamos, más acorde con el hecho de que no se puede permitir que consumamos estos productos los seres humanos porque justo dañan la salud. Eh, ¿Eso ya nos salvaría de este episodio? Mira, Nancy, es una pregunta muy profunda, muy interesante, muy compleja, ¿no? No nos salvaría totalmente, porque bueno, sabemos, se dice que papelito habla, pero pues también tiene que haber toda una serie de medidas de facto para proteger los maíces. Sí es fundamental, sí estamos dando la batalla, sí lanzamos este comunicado a los medios, a la opinión pública, hablando de las deficiencias de esta propuesta de reforma constitucional. Vamos a dar la batalla, vamos a defenderlo, pero estamos luchando en muchos frentes. Hay que decir que tenemos que seguir con educación, con campañas en las comunidades campesinas, en las personas consumidoras. Hay una labor de cabildeo que tenemos que hacer con nuestros escasos recursos también en el ámbito legislativo para que estas reformas vayan de una manera muy sólida. Es un gran avance que en la Constitución, por ejemplo, en 2011 se haya instituido el derecho a una alimentación sana, de calidad, etcétera. Es un gran avance que se haya abierto la posibilidad de las acciones colectivas, por ejemplo, pero no basta. Seguimos nosotras, como estamos en el campo, como estamos en las ciudades, como estamos en los frentes de batalla, pues seguimos insistiendo, estamos en la Alianza por la Salud Alimentaria, empujando, estamos en la Alianza por nuestra tortilla también, exigiendo la tortilla de calidad, que las empresas como Minsa, como Maseca, no mezclen estos maíces genéticamente modificados que vienen para forraje con la harina para maíz. Hemos hecho investigación
investigaciones desde la Asociación de Consumidores Orgánicos, donde encontramos transgénicos y glifosatos, lo cual es súper grave, no nos informan, nos están envenenando, violan varios derechos. Entonces, desde ese frente estamos trabajando desde el Frente Parlamentario contra el Hambre, Sección México, con organizaciones de investigación científicas de la academia, campesinas, civiles y con el Parlamento también para empujar pues toda una propuesta de alimentación sana, local, de calidad, sin transgénicos. Entonces son muchos frentes que estamos abarcando y donde estamos haciendo incidencia. La Alianza por la Salud Alimentaria con estas campañas de investigación, de lo que incluyen y los daños que hacen a la salud estos productos ultraprocesados. Entonces son muchos frentes y no es suficiente, pero sí es fundamental y vamos a seguir empujando. Claro, Mercedes, pues un comentario final, ¿con qué cerraría esta entrevista para que nuestra audiencia pueda entender en qué momento estamos, la importancia de que se abran estas mesas de diálogo y también pues la importancia de que acompañemos a todo como sociedad pues a todas las personas que han tenido esta lucha, esta batalla por años en la defensa de nuestros maíces? Finalmente es nuestro alimento primordial. El maíz no solo, claro, la tortilla es muy importante, pero no solo lo consumimos en tortillas, lo consumimos en muchísimos productos que a veces ni siquiera somos conscientes que es maíz, ¿no? Entonces, hasta en bebidas. Entonces, pues eso, ¿con qué cerraría Mercedes, por favor? Yo cerraría pidiéndole a la gente que haga conciencia, que investigue, que reflexione sobre la gran riqueza en todos los sentidos que implican los maíces para México. Son 10,000 años donde a partir de una plantita agreste que no producía alimentos y con el desarrollo de generaciones, cientos de generaciones de ancestros y ancestras desarrollaron estos maravillosos maíces de todos colores, de todos sabores, que crecen en la montaña más alta, que crecen junto al mar en diferentes temperaturas y que nos alimentan, como bien dices, en atoles, en bebidas, en tamales. Bueno, se han encontrado muchísimos tipos de alimento para México. Y sí, la tortilla es el alimento principal que consumimos todo el día, pero son cientos de alimentos, ¿no? Hay que hacer conciencia, hay que investigar más, hay que ver cuáles son nuestros maíces, hay que comprar los maíces a las personas campesinas, los elotes, hay que defenderlos, hay que estar informadas y entender esto que yo decía antes, estamos en una batalla crucial. Si México gana, que esperemos que sí, porque estamos haciendo todo para ganar, esta batalla donde hemos detenido a empresas poderosas para que no siembren sus maíces genéticamente modificados, si hemos logrado desde las comunidades campesinas seguir sembrando milpa y maíz, si hemos logrado que nuestra comida reciba el reconocimiento de patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO y que nos mantuvo sanos muchas generaciones, sin obesidad, sin diabetes y que se está perdiendo por estos agroquímicos, pues tenemos que hacer conciencia desde el rol donde estemos. Si somos gente que produce, pues ese cuidado y ese regresar a lo agroecológico, esos apoyos. Si somos personas consumidoras, pues dónde compramos, es una gran decisión política de qué nos alimentamos, cómo nos alimentamos también, pero estar muy pendientes y defender esta riqueza, esta biodiversidad y defender nuestra soberanía. Estamos en una batalla crucial y si ganamos, que es lo que esperamos, pues va a ser un gran precedente para muchos otros pueblos en el mundo que están defendiendo sus alimentos básicos, su arroz, su berenjena, sus plátanos, en Europa, en Asia, en Estados Unidos, aquí todo el continente americano, en África, ¿no? Entonces esta es una batalla emblemática, hay que estar conscientes. Infórmense bien, apóyennos en las redes y pues este ejercicio, sembremos maíz en los camellones, sembremos maíz en nuestras macetas, en el patiecito, sembremos jitomates, defendamos esta soberanía alimentaria. Muchísimas gracias, Mercedes, por estas reflexiones. Gracias a ti, Nancy.